Hola, ¿qué tal mi gente hermosa, hermosa, preciosa? Pues nuevamente estoy aquí con ustedes, soy Nicolás Medina y siempre estoy para servirles. ¿Cómo están? Espero que se encuentren llenos de vida, de felicidad, de dicha, de paz interior y sobre todo de mucho amor. El día de hoy les traigo un tema muy controversial. Me tomé el atrevimiento de poder profundizar más en ello y subir el tema, y que cada quien pueda pues decidir por sí mismo. El paganismo. El apóstol Pablo permitía que los cristianos de Corinto comieran carne sin necesidad de investigar su procedencia. Igualmente hoy en día practicamos muchas costumbres sin preocuparnos de su posible origen pagano. El paganismo tal como lo conocemos es un tema altamente controversial, pero que necesita ser discutido. ¿Podemos usar costumbres paganas en la iglesia de Dios? Debemos reconocer que ya lo hemos estado haciendo. Asimismo, no porque tenga un origen pagano significa que sea pecado usarlo, aún para un propósito religioso. Los anillos de bodas eran y son costumbres paganas, y no hay un mandamiento bíblico para tales objetos. Sin embargo, lo usamos en bodas de las iglesias. Las ceremonias nupciales eran en sí costumbres paganas y no están ordenadas en las escrituras. Los funerales también incluyen costumbres paganas que estaban basadas en ideas erróneas acerca de una vida después de la muerte. Las escrituras no hacen mención acerca de embalsamientos, cremación, ataúdes o de colocar flores en las tumbas. Los paganos creaban estatuas de animales y de gente, tanto miniaturas como figuras de tamaño natural. Tenían estatuas en sus jardines y en sus hogares. Estas cosas han perdido su connotación pagana, porque la gente ya no cree más en los dioses y en las diosas. Algunas monedas tienen diseños paganos. Por ejemplo, algunas monedas norteamericanas tienen la figura de la diosa de la libertad. Algunos billetes tienen un ojo encima de una pirámide. Los paganos dedicaron los días de la semana a diferentes dioses y todavía usamos sus nombres. Así que surge una pregunta: ¿cuán cuidadoso debemos ser en desarraigar el paganismo de nuestras vidas? ¿Hasta dónde podemos llegar? La respuesta es que diferentes cristianos marcarán el límite en diferentes lugares. Debemos permitir cierta diversidad en estos asuntos, especialmente cuando consideramos nuestra tendencia histórica de juzgar a las personas en cuanto al tipo de corbatas que deben usar, la medicina, el maquillaje, los cumpleaños o el largo de las faldas. Por otra parte, algunas iglesias acostumbran a prohibir los anillos de bodas. Los cristianos conservadores le dan mucha importancia a ese tipo de cosas. Pero debemos ser cuidadosos en lo que Dios dice. De manera que si Dios dice que debemos evitar el paganismo, entonces debemos hacerlo cuidadosamente. Al igual que muchos otros, en nuestra iglesia cometimos el error de prohibir demasiado. Y aún así estuvimos cerrados. Formulamos mandatos de cosas que Dios no había ordenado, y tuvimos que cambiar cuando aprendimos más de la verdad. El ejemplo de los corintios. En la iglesia del primer siglo se habían instruido a los cristianos gentiles a que evitaran la carne que había sido sacrificada a ídolos paganos, en Hechos 15:29. Sin embargo, Pablo les dijo a los corintios que ellos podían comer de la carne que se vendía en los mercados públicos, aunque esa carne probablemente hubiera sido sacrificada a un ídolo. Primera de Corintios 10:25. Y también les dijo que no comieran en el templo pagano. En otras palabras, les dijo que evitaran el paganismo, aunque no tenían que evitar de manera supersticiosa cualquier cosa que hubiera sido tocada por el paganismo. En Corinto, algunos cristianos eran más cuidadosos que otros y algunos más liberales. Pablo les dijo que podían comer de la carne, pero también les dijo que se cuidaran de no ofender a los demás. Por otra parte, amar a los demás no significa que tengamos que conformarnos a la conciencia más estricta de alguna persona. Versículo 32 al 33. Aquí tiene mucho significado, porque muchas veces querer imponer nuestra manera de ver las cosas o lo que dice la Biblia
podemos ofender a otras personas y no lo debemos de hacer. Y aquí lo dice bien claro: amar a los demás no significa que tengamos que conformarnos a la conciencia más estricta de nosotros o de alguna persona. Versículo 32-33. Ahora imaginemos una comida del siglo I en la iglesia de Corinto. Cada quien ha traído comida y cada quien ha comido un poco de todo. De pronto un converso demasiado celoso, ansioso de evitar el paganismo de cual ha salido, empieza a preguntar acerca de la carne. Descubre que los Pérez le compraron la carne a Juan pagano, y Juan siempre ha sacrificado sus reses en el templo de Zeus. La olla ha sido contaminada con carne pagana y todos han comido de ella. ¿Qué debe hacer el cristiano celoso con esta información? ¿Lo debe anunciar a toda la congregación, ocasionando una diligente búsqueda de comida contaminada por el paganismo? Claro que no. Lo más sensato y cristiano que debe hacer sería guardar silencio. Pero sabemos que los conversos demasiado celosos no son sensatos en ocasiones. Su celo se sobrepone al sentido común y aunque piensa que está actuando con amor, en realidad está causando una innecesaria e inútil disturbio con su conocimiento. Eso es lo que ocurre hoy en día cuando la gente predica que los anillos de boda son paganos. Es posible ser demasiado celoso en evitar cosas que tengan conexión con el paganismo. El advertir acerca de la carne contaminada por los ídolos no ayuda a nadie a fortalecer su fe en Cristo. Todo lo que causaría sería duda y molestias. Eso es lo que básicamente nuestra iglesia hacía con sus declaraciones condenatorias en contra de la Navidad. Hoy en día la gente generalmente mira la Navidad como una costumbre cristiana, no como una costumbre pagana. Es como si vieran la carne del mercado con un rótulo que dijera: aprobado para cristianos. Entonces la compran y luego entramos nosotros diciéndoles que esa carne está contaminada. Algunas personas no creen que el ejemplo de la carne se puede aplicar a los días feriados, pero otras sí. Así que cada quien marca el límite en diferentes lugares. Cada persona se considera a sí misma como fuerte en la fe o débil en la fe. ¿Cómo se deben comportar entre sí los fuertes y los débiles? Ciertamente no debemos pedir que los demás se conformen a la voluntad de uno, sino permitir diversidad de voluntades o de percepción de las cosas. Otro ejemplo más. ¿Cuándo nació Jesús? Hay quienes pregonan que Jesús nació cerca de los festivales de otoño. Eso es posible, pero no ha sido comprobado. Es poco probable que Augusto quisiera ocasionar una rebelión al solicitar que cada persona fuera a su ciudad natal cuando la religión local ordenaba que todo el mundo fuera a Jerusalén. Mucha gente ha rechazado la idea de que Jesús hubiese nacido en diciembre porque había pastores en el campo, Lucas 2:8, y los pastores normalmente no pastorean en diciembre, pero debemos recordar que ese no fue un año normal. Augusto había instruido que todos debían ir a su ciudad natal para el censo, versículo 3, pero los pastores seguían en sus campos. Había motivo para ello. Quizás estaban evadiendo el pago de los impuestos. Tenían razón para permanecer alejados de sus poblaciones lo más que pudieran. Claro que esta circunstancia no es prueba de que Jesús nació en diciembre, pero muestra que la principal objeción para un nacimiento en diciembre no es algo conclusivo. Por otra parte, en el año 221, mucho antes del acontecimiento de Constantino, Julio Africano declaró que la fecha del nacimiento de Jesús era el 25 de diciembre. No nos dice cómo tuvo esa fecha, pero un autor posterior calculó la fecha de la siguiente manera. Zacarías estaba sirviendo en el templo durante los festivales de otoño, cuando Gabriel le dijo que su esposa iba a concebir. Lucas 1, del 8 al 23. 6 meses más tarde, cerca del equinoccio de verano, María recibe la visita del ángel, quien le informa que Jesús sería concebido. Por lo tanto, el nacimiento del Salvador ocurriría alrededor de fines de diciembre. Claro está que este cálculo no es prueba,
Las suposiciones no han sido comprobadas. Sin embargo, muestra que la fecha no necesariamente está basada en el paganismo. La fecha podría haberse calculado sin referencia alguna de costumbres paganas. Los cálculos de Julio pudieron haber sido ingenuos o pudieron haber sido tramados. Desconocemos sus motivos. Por lo tanto, no podemos decir en forma dogmática que el 25 de diciembre fue una fecha tramada simplemente porque ya existía un festival pagano en esa fecha. Como no estuvimos ahí, no podemos decir que sabemos que fue un intento deliberado para hacer que los cristianos observaran un día pagano. Sin embargo, supongamos por el momento que la Navidad fue originada como una situación intencional de las fiestas saturnales. Muchas de las personas que asistían entonces a la iglesia eran conversos recientes del paganismo. Algunos eran paganos, no convertidos todavía. A estas personas aún les atraían las celebraciones de las fiestas saturnales, y el estar en casa no era una opción deseable cuando el bullicio y el alboroto llenaba las calles. Por lo tanto, sigue la teoría. La iglesia proveyó una alternativa decente: ir a la iglesia. ¿Sería un error al tener un servicio religioso como una oposición intencional a las fiestas saturnales? No hay duda de que la iglesia trataba de adorar a Dios por medio de las costumbres de los gentiles. La iglesia estaba combatiendo en contra de las costumbres paganas. Solo la fecha era la misma, y hay buena razón para tener servicios en esa fecha, en donde los miembros podían invitar a sus amistades inconversas y familias a la iglesia y alejarlas de esa manera del paganismo. En algún momento los cristianos hicieron la comparación en esta fecha. Los paganos celebran el nacimiento del dios Sol, pero nosotros adoramos al Sol Justicia. Malaquías 4:2. Nosotros también podemos celebrar su nacimiento. Esa pudo haber sido la manera como empezó la Navidad. Aparentemente los primeros siglos consistía principalmente de un servicio religioso, y la estrategia parece haber sido exitosa. Nadie celebró más las fiestas saturnales. No observan la Navidad, así que los cristianos no observan la Navidad en honor del dios Sol, así como no adoran las figurillas o las estatuas que tienen en sus hogares. Aunque el día era usado para la adoración de un ídolo, ahora ya no lo es. Consideremos el caso de los cristianos en Corea. Por ejemplo, en ese lugar el 25 de diciembre no era un día pagano, pero ahora los cristianos de ese país observan el 25 de diciembre. ¿Por qué? ¿Por qué los misioneros introdujeron esa festividad? Para los coreanos cristianos, la Navidad tiene un origen cristiano, no pagano. Por lo tanto, deben ir los cristianos escrupulosos a decirles que el 25 de diciembre fue un día dedicado a un ídolo y que por consiguiente debe evitarse. Ese enfoque crearía dudas, no dedicación, no edificaría o animaría a los creyentes coreanos. A menudo se han empleado dos escrituras para argir en contra de las costumbres navideñas. Cabe mencionar que el capítulo 10 de Jeremías nada tiene que ver con los árboles navideños. Esa costumbre se originó en el norte de Europa y nada tuvo que ver con Jeremías, quien vivió siglos antes. ¿Qué tan pagano es el Día de Muertos? El Día de Muertos es una celebración mexicana de origen prehispánico que honra a los difuntos del 2 de noviembre. Comienza el 1 de noviembre y coincide con las celebraciones católicas del Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos. Es una festividad mexicana y centroamericana. Se celebra también en muchas comunidades de Estados Unidos, donde existe una gran población mexicana y centroamericana. La UNESCO ha declarado esta festividad como Patrimonio de la Humanidad. El Día de los Muertos es un día festejado también en el Brasil como Día de los Finados. Los orígenes de la celebración del Día de Muertos en México son anteriores a la llegada de los españoles. Hay registros de la celebración en las etnias mexica, maya, purépecha, náhuatl y totonaca. Los rituales que celebran la vida de los ancestros se realizan en estas civilizaciones por lo menos desde hace 3000 años. En la era prehispánica era común la práctica de conservar los cráneos,
como trofeos y mostrarlos durante los rituales que simbolizaban la muerte y el renacimiento. El festival, que se convirtió en el Día de Muertos, era conmemorado el 9º mes del calendario solar mexica, cerca del inicio de agosto, y era celebrado durante un mes completo. Las festividades eran presididas por la diosa Mixtecacihuatl, conocida como la Dama de la Muerte, actualmente relacionada con la Catrina, personaje de José Guadalupe Posada, y esposa de Mictlantecutli, señor de la tierra de los muertos. Las festividades eran dedicadas a la celebración de los niños y las vidas de parientes fallecidos. Cercana a esta celebración se encuentra el Día de Todos los Santos, fiesta religiosa que se celebra en muchos países de tradición cristiana. En los países de tradición católica se celebra el 1 de noviembre, mientras que en la Iglesia Ortodoxa se celebra el primer domingo del Pentecostés. En ella se verán a todos los santos que no tienen una fiesta propia en el calendario eclesial. Por tradición es un día feriado no laborable. Existen versiones que señalan que esta fecha fue establecida como una respuesta ante la celebración pagana del 31 de octubre, pero estas versiones no resultan muy sólidas, por cuanto la celebración del Halloween o Día de las Brujas es un festival proveniente de los Estados Unidos de América. En España, dentro de la tradición católica, se realiza una visita donde yacen los seres queridos. En Cataluña se celebra la denominada Castanyada, en la que se comen boniatos, castañas y panellets. En México se hacen ofrendas para agasajar a los fallecidos y celebran esos 2 días que se quitan el día 2 por la noche, pudiéndose consumir en ese momento. Resumiendo, si la Navidad es un pecado, ¿dónde está el pecado? ¿Sería un pecado que la Iglesia celebrara un culto religioso en esa fecha? ¿Sería un pecado celebrar el nacimiento del Sol de la Justicia, Malaquías 4:2? ¿Sería un pecado celebrar su nacimiento en esa fecha en particular? ¿Sería un pecado celebrar esta fecha y no es pecado guardar esas celebraciones? ¿Sería un pecado celebrar su nacimiento en esa fecha en particular? ¿Sería un pecado celebrar esta fecha y no es pecado guardar otras celebraciones que eran paganas también? Por ejemplo, los cristianos ortodoxos del este celebran el nacimiento de Cristo en el 6 de enero. Ellos no fueron influenciados por Roma o por las fiestas saturnales. ¿Está bien celebrar esta fecha o sentimos que hay necesidad de excavar en la historia para encontrar algo malo de ese día y poder eliminar? ¿Sentimos una compulsión de pregonar si la carne ha sido sacrificada o algún ídolo? En resumen, no es erróneo regocijarnos por el nacimiento de Jesús, no es erróneo hacerlo cada año, no es erróneo añadir otro festival religioso. La fecha del 25 de diciembre no es necesariamente un día pagano, y aun si la fecha fuera pagana, no es automáticamente erróneo si usamos cosas que anteriormente eran de origen pagano, cosas tales como anillos de bodas, costumbres funerarias, estatuas y los nombres de los días. Si la fecha es permitida y los cultos religiosos son permitidos, pero algunas costumbres no lo son, entonces debemos especificar cuáles costumbres son limpias en lugar de condenar cualquier cosa asociada con la fecha que estamos viviendo. Asimismo, si un hombre gordo vestido de rojo es permisible, pero las fábulas acerca de él no lo son, entonces necesitamos identificar el pecado sin condenar aquello que es inofensivo. No olvidemos que diferentes cristianos marcan el límite en diferentes partes y debemos llevarnos bien con todos. Conclusión: el paganismo es un tema cargado de emociones. Cada persona piensa de sí misma que tiene equilibrio, pero el punto de equilibrio de cada persona es diferente. Personas igualmente sinceras marcan su límite en lugares diferentes. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Debe de legislar la Iglesia acerca de cuáles prácticas son aceptables y cuáles no? Esa no es nuestra comisión. No estamos en el negocio de promulgar leyes. Cada cristiano o cristiana debe marcar su propio límite y debe ser tolerante con aquellos que tienen otro límite. No juzgues a tu hermano, nos dice Pablo, Romanos 14, 5, 13.
Este es uno de los mandamientos más difíciles de toda la Biblia. Aquellos que participan de las festividades navideñas o cualquier otra tradición deben ser cautelosos. Aquellos que deciden no participar debemos ser tolerantes. Ya sea que usted decida participar o abstenerse, hágalo para el Señor y que Él sea el juez. Este es el enfoque cristiano de la situación cultural de hoy en día. Pues bien, mi gente hermosa, pues está ahí ese tema tan controversial, esperando y pueda, pues de alguna manera, abrir un poco más su panorama sobre lo que es el paganismo. Pero especialmente la finalidad de todo esto, pues es que aprendamos a amarnos unos a los otros. Y el aprender a amarnos es respetar el pensamiento, la creencia, la costumbre de cada persona. Cada quien tiene su límite, cierto grado de fe. Cada quien está y tiene una verdad de acuerdo a su conocimiento, a la sabiduría, a cómo vaya aprendiendo cada día. Recordemos que el ser humano tiene que ir evolucionando cada día. Y cada día que pasa, por la gracia de Dios, va uno abriendo más y va conociendo más su verdad. ¿Quién tiene la verdad absoluta? ¿Quién es tolerante y honrado consigo mismo en su plenitud? Solamente Dios, hermano. Es el único que puede juzgar y criticar, y que a final de cuentas es Él quien nos va a juzgar. Por tus obras los conoceréis. Y se ha visto a lo largo de la historia que se han venido cometiendo muchos errores, pero Dios es grande y nos va abriendo los ojos cada día más, nos va regalando la verdad poco a poco, para ir mejorando, para ir siendo mejores personas, y que al final nos va a dar a conocer la verdad en su totalidad. La Biblia lo dice. Llegará el momento en que la verdad saldrá a la luz, en que ya no tendremos que andar convirtiendo a la gente. Él se va a manifestar y un día todo hombre que habita en la tierra se postrará ante el Rey de Reyes, ante el único y verdadero Dios, el Señor de los cielos y la tierra. Dios te bendiga, hermano, hermana. Sé feliz, vive la vida y disfruta cada instante de tu vida como si fuera el último. Hasta la próxima.